Quiero que abra su Biblia junto conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. El Evangelio San Lucas fue creado específicamente para los griegos y las personas que se encontraban siendo gentiles. El Evangelio de Marcos fue el primero. Después fue Mateo, que fue dirigido a las personas judías. Pero Lucas, el Evangelio de Lucas va dirigido a los gentiles. Y es interesante porque en este pasaje en particular tiene una connotación muy particular. La Biblia nos enseña como antecedente que en el capítulo anterior Jesús había estado con fariseos, había estado en casas con personas, les había enseñado algunas cosas. Pero vea usted lo que dice versículo 25 del capítulo 14 de Lucas. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndole, quien Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Yo quiero que cierre sus ojos ahí. Dios, hoy queremos solicitar tu ayuda y tu intervención en esta palabra. Que tu Espíritu Santo toque, Señor, a cada corazón y haga lo que tenga que hacer. Padre, que esta palabra sea rema en nuestras vidas. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Hoy nos comprometemos, Señor, a poder poner en práctica lo que tu Espíritu Santo nos indique, lo que tu palabra nos enseña. Ayuda a nuestros corazones, ayuda a nuestra fe para poder crecer aún más. Y en el nombre de Jesús, hoy recibimos con amor tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy, después de leer este pasaje, yo he puesto a esta predicación y después del canto el precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo. Conté una historia verdaderamente interesante, pero si yo pudiera decirles que hay personas que dieron su vida por Cristo, muertos enfrente de la Inquisición, o por ejemplo, un hombre llamado Juan Hus, cuando le dijeron que tenía que negar a Jesús y tenía que cambiar sus creencias, él fue quemado en la hoguera, y mientras estaba siendo quemado, dice la historia que él se fue cantando cantos, himnos, y que la hoguera no se podía acabar de quemar, y él seguía cante y cante y cante y cante. Lo cierto que terminó literalmente quemado y muerto, pero su voz seguía haciendo ruido. ¿Sabe? Podemos pensar en cuántos mártires pagaron el precio, pero hoy quiero enfocarme a los principales discípulos de Jesús. Cuando usted ve en la historia, en la Biblia es la palabra de Dios, es suficiente, pero no es toda la historia. Aquí no nos cuenta cómo murieron todos los demás discípulos. Aquí no nos cuenta dónde estuvieron y dónde están enterrados, porque solamente está lo suficiente. Pero escuche,
La historia, de acuerdo a los historiadores, tanto hebreos como romanos, nos dice que la mayoría, si no es que todos los discípulos de Cristo, murieron de una manera violenta. El único que cuenta nos enseña que Jacobo, el hermano de Jesús, Jacobo, después de que Jesús se fue, él fue y tomó una de las liderazgos más fuertes de la iglesia. La Biblia dice que lo mataron atravesado por una espada. Bueno, la historia también nos habla de algunos discípulos que fueron arrastrados por la ciudad hasta que murieron. Otros los abrieron y los desollaron vivos. La historia nos cuenta que la mayoría de discípulos tuvo que pagar un precio. Y le pregunto a usted, ¿yo moriría por una mentira? Yo creo que yo no moriría por una mentira. De tal manera que Jesucristo es verdad. Y si esos hombres murieron para dar su vida por Cristo, es que Cristo es verdad. Y cuando nosotros entendemos que todas esas personas tuvieron que pagar un alto precio, entendemos que el camino de seguir a Cristo no es cosa fácil. Uno podría decir, no hay problema, no va a pasar nada. Sí hay problema y pasan cosas. Pero no nos vamos tan lejos, sino los hermanos de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde quemaron a una iglesia completa, a todos los cristianos adentro. Eso pasa en nuestro país. Sí, también persiguen en Oaxaca. También hay gente violenta. Hay personas que son mutiladas por causa de Cristo, literalmente, por no negar a Cristo. Hay un precio que pagar. Sí, hay un precio que pagar. Y eso lo dijo Jesús, seguro. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Jesús, dice la Biblia, que iba con toda la multitud. Obviamente veían que hablaba tremendo, hacía milagros, multiplicaba los panes y los peces, les daba alimento, sanaba a los enfermos. Y dice la Biblia que de pronto voltea y ve toda la multitud que le seguía. Y cuando él voltea y ve la multitud, dice: oigan, a esos mis seguidores, a esos que andan queriendo seguirme, de una vez les puedo decir algo. A todas esas personas que de pronto tienen unas preguntas que a dónde voy a acabar, o qué van a ganar, o qué van a hacer. Grandes multitudes le seguían, pero él se volteó y lo primero que les dijo es: si alguno viene en pos de mí, significa si alguno me quiere seguir a mí, lo primero que tiene que hacer es aborrecer a su padre, a su madre, tiene que aborrecer a sus hermanos, sus hermanas, a sus hijos, tiene que aborrecer a su propia vida por causa de mí. Porque si no lo hace, no puede ser mi discípulo. Entonces, primer punto, ¿tengo que aborrecer a mi familia para seguir a Cristo? Eso es lo que Jesús quería decirme, que yo tengo que aborrecer a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre que me dio la vida. ¿Eso quiere decir que yo los aborrezca por Cristo? Pues parecería que si lo leemos literalmente, así dice: tienes que aborrecer. Pero hay una cuestión que yo quisiera que ustedes y yo aprendiéramos esta noche. La palabra aborrecer, de acuerdo a la traducción del griego, no está bien aplicada. Porque la palabra que tú y yo entendemos como aborrecer, para nosotros es no quiero. Ab significa contrario y aborrecer tiene que ver con horror. Me da horror y no la quiero, la aborrezco. Por ejemplo, algunos niños aborrecen la brócoli, ¿no? Otros aborrecen ciertas cosas. Bueno, pues el aborrecer, cuando tú lo lees, parece que yo tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre. Pero no entiendo. Si Jesús me dice, o Dios me dice en Éxodo capítulo 20 que los honre, ¿por qué Jesús me dice que los aborrezca? Si Jesús también me dice que ame a mis enemigos, y ahora ¿por qué me dice que aborrezca a mi familia? Primera pregunta, ¿tengo que aborrecer a mi familia para seguir a Cristo? Y ahí es donde tenemos, como decía el pastor, que ser muy sabios y estudiar lo que la palabra dice.
La palabra de Dios, cuando nosotros vamos a estudiar lo que se escribe en esa palabra, literalmente, la palabra aborrecer tiene un vocablo en griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribe en griego, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Pero cuando nosotros queremos o tratamos de entender esa palabra que dice aborrecer, tal parecería como que no suena lógico que Jesús nos diga aborrecer, y viene un vocablo en griego que significa desechar, desprender o amar menos. Y cuando yo aplico el correcto griego, acuérdense que la traducción no es divina. Lo que es divina es la palabra de Dios. ¿Sale? Porque a veces pensemos que la Biblia es así como la trae, es de Dios. No, Dios no dictó la Biblia, Dios inspiró la Biblia. Pero cuando vemos que la palabra de Dios tiene un vocablo, me toca a mí estudiar. Y cuando yo estudio, puedo ver la profundidad de esa palabra, que esa palabra no dice aborrecer como tú y yo en español, yo aborrezco, yo te aborrezco. Esa palabra significa amar menos. Por eso las nuevas traducciones dicen: el que no me ame a mí más que a tu padre, a tu madre, o a tus hermanos, o hasta tu propia vida, no es digno de ser mi discípulo. O también dice: el que de alguna manera no ame menos a su padre, a su madre, a sus hermanos o a sus hijos, o a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces entendemos que eso es un hebraísmo. Un hebraísmo es una cosa que usaban los hebreos en ese momento. Acuérdense que la Biblia se escribió en un tiempo por un autor que quería decir algo, y la palabra de Dios hoy, a través de la hermenéutica, nos enseña la intención del autor. Aquí Jesús nos dice: aborrezca a tus papás, fuchi, que se vayan, como dice el presidente Fuchicaca. No, que se vayan. No dice que te los corras, que no, porque yo soy primero cristiano antes que tu hijo. No, aquí dice: el que no ame menos. ¿Y sabe por qué Jesús volteó con la multitud y se los dijo a todos? Porque todos le seguían por un interés, y Él los confronta frente a sus discípulos y les dije: el que no ame menos a su padre, a su madre, a sus hermanos, o a sus hijos, o a su propia vida, por causa de mí no puede ser su discípulo, no puede ser mi discípulo. Y les dice: y el que no tome su cruz y me siga, tampoco es digno de ser mi discípulo. Y fíjese que lo que les dice, dos historias increíbles. ¿Acaso no, antes de poder construir una casa, no te pones a hacer cuentas a ver si te va a alcanzar? No sea que falles y se burlen de ti y digan: mira el que empezó y no comenzó. O sea que Jesús te está diciendo: si me vas a seguir, echa cuentas, toma el arado y no voltees para atrás, porque si tú sigues atrás y te volteas, los que te van a ver se van a burlar de ti. ¿O acaso el que va a la guerra no ve primero si el que viene trae más gente del que tiene, y mejor le va y le dice: oye, vamos a hacer las paces? Jesús enseña dos historias que en aquel tiempo, para ese mismo momento, estaban bien perfeccionadas, porque los discípulos y la gente lo entendía. Tal vez nosotros ahora se nos hace complicado, pero hermano, imagínense, así como hay hebraísmos, hay también españolismos. Por ejemplo, imagínense que nosotros aquí decimos cuando algo va muy bonito: ay, qué padre, y qué padre, y qué padre, está bien padre, ¿no? Y usted lo traduce a Estados Unidos y viene un gringo, usted no le puede decir: what father, no, porque él no va a entender, va a decir: ¿qué tiene que ver eso? Hay cosas que se usan en español como está bien chido, y ellos no van a entender, ni un francés ni un ruso va a entender eso. Bueno, también había palabras como estas que nosotros tal vez se nos hacen difíciles, como, y eso es cuestión del traductor, aborrecer. Yo no puedo aborrecer a mi familia porque la amo. A ver, Dios, ¿para qué me la dio? ¿Para aborrecerla?
Dios, ¿para qué me la dio? Punto número 1, no necesito aborrecer a mi familia para seguir a Cristo. Punto número 2, necesito amar menos. Diga conmigo, amar menos. Y cuando yo entiendo amar menos, ¿por qué, Señor, primero empieza por el núcleo familiar? ¿Por qué empieza primero con tu padre y con tu madre? Porque es lo más cercano a ti, son los venerados, los que honras, pero tú los quieres mucho, tú les llevas sus galletas, su café, tú los quieres, les das el besito, aunque sea en esa cabecita blanca, tú todavía los procuras. Jesús sabía eso y no te los va a dar, no te los va a permitir para que los aborrezcas. Jesús sabía de tus hermanos, tus carnales. Dios pudo haberte puesto con hermanos gringos o hermanos rusos o franceses, pero te puso con hermanos de Juárez porque eran los mejores que te iban a tocar. Dios pudo haberte dado otros padres, pero escucha, Dios sabía que los padres que te tocaron era lo mejor que podía tocarte. O estamos en una cápsula del azar, la cual nos va moviendo al azar, y de Tin Marín, de Don Pingüey, pum, sueltan a los niños a ver con qué papá les toca, o Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Yo creo que yo no soy un chicle masticado, una cucaracha volteada, un volado. Yo soy un hombre que Dios planeó. Yo sé que usted fue planeado, y ¿sabe qué? Antes inclusive de que usted naciera, Dios ya había escogido a esos padres, esos viejillos. Decía un hombre: tus papás no estaban gordos ni pelones, pero por mantenerte y por hacer los corajes se quedaron gordos y pelones. ¿Saben? Nuestros padres son tan importantes, pero ¿por qué Jesús dice aborrécelos o ámalos menos? A nuestros hermanos, que son nuestros compañeros de vida, pero a nuestros hijos, nuestros críos, nuestros pollitos. ¿Por qué Dios dice que tengamos que amarlos menos? Y hasta nuestra propia vida. Si lo que más amamos es nuestra propia vida, ¿por qué dice que hasta nuestra propia vida? ¿Sabe por qué? Porque todo esto es prestado. Diga conmigo, prestado. Yo no soy dueño de nada, todo esto es prestado. Hasta el estuche gordinflón que tenemos es prestado, hermano. Todo es prestado. Si yo creo que algo es mío, voy a usar un ejemplo. Si yo creo que algo es mío, entonces me apego a él y me aferro a él. Vengan los dos hermanos, vengan los dos de la orilla, venga para acá. Venga, usted también, mi brother. Usted también, venga, mi hermana. Vengan ustedes dos, vengan. No, me quería dejar solo. Usted también, hermana, porque usted va a ser mi madre y él le va a ser mi padre. Y ustedes, mis hermanos, vénganse para acá, mis hermanas. Miren, imaginen que son mis padres. Si yo a ellos me aferro a ellos, y para mí significa lo más importante de todo ellos, va a ser difícil de soltarlos, va a ser difícil desapegarme de ellos. Cuando la Biblia dice desde el principio: dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás con tu mujer. Es una naturaleza despegarnos de la gente, pero nosotros estamos como muéganos ahí juntos, ¿no? De 45 años, pero son mis papás. Y cuando yo más me aferro a mis papás, más difícil se me hace el poder perderlos. Pero cuando yo entiendo que no son míos, sino son prestados, cuando falte uno, cualquiera de ellos, voy a entender que quien me los prestó simplemente los está recogiendo. Pero cuando yo me aferro a que son míos, eso no es tuyo. ¿Quién te dijo? ¿Cuánto te costaron? ¿Cómo los compraste? Eso fue bondad de Dios. Somos bendecidos porque tenemos padres. Pero cuando me aferro a ellos, me cuesta más. Dice Jesús: tienes que amarlos menos.
Cuando yo me aferro a mis hermanos y creo que son mis hermanos y nacimos juntos y juntos vamos a morir, nos damos cuenta que cada uno tiene un objetivo, una vida. Y yo no puedo aferrarme a algo porque tarde o temprano puedo perderlo y me va a doler mucho. Pero si yo entiendo que esto es prestado, empiezo a darle gracias a Dios por el tiempo que duró. Y aún así, a ver, esposa, ven acá, te toca a ti también. Si yo veo a mi esposa, la mujer que Dios me dio y que yo escogí sobre todo, de pronto dice la Biblia que tú debes amar menos a tu esposa. Pero si yo la amo con todo mi cucharón, con todo el amor de mi vida, bueno, dice, debes amarla menos. Oye, ya me quitaste a mis papás, ya me quitaste a mis carnales, y ahora también a mi esposa, también, porque es prestada. Todo es prestado. Digan conmigo, prestado. Nada es tuyo. Aquí no dice propiedad de Gabriel o dice carnal del Gabriel para siempre. No, son prestados. Y ahora mis críos, ¿cómo que mis críos? Si yo los hice solito. No, solito no los hice, pues los hice con ella. Pero yo creo que son míos, mis pollos. Y es que no puedo decir, hijazo de mi vidaza. Ese es el problema. Cuando te aferras a que tus hijos son tuyos, dice Jesús, tienes que amarlos menos. Porque si te aferras a ellos, no te vas a dar cuenta que tú estás administrando, eres bendecido. Dios te prestó una familia para que te des cuenta lo bendecido que eres, pero no el dueño de algo que eres. Cuando te das cuenta que lo único que te puedes aferrar no es a un papá porque se va a ir, o a una mamá, no es a unos hermanos, no es a una esposa, no es a unos hijos que cuando están grandes se van y te quedas solo. Pues dice, ni siquiera tu propia vida. Necesitas amarte menos. Pero Jesús, ¿por qué me dices primero que tengo que amar a mis padres y luego que los tengo que amar, honrar a mis padres y amar menos? Aquí la connotación es ¿por causa de quién? Ok, voy a amar menos y yo no los voy a hacer menos. Simplemente voy a entender que todo mi círculo familiar fue un plan de Dios. Hasta mi hermano Chencho, aunque sea chimuelo y a veces me haga la vida, hasta él, o mi hermana Clotilde, así es. Dios me los puso con un propósito. No son una casualidad. Yo me llamo y mi apellido de un nombre que el Señor ya sabía. Aunque me llamo Leovigildo, así es. ¿Sabe? Yo soy un propósito de Dios. Y Jesús les dijo, no te aferres a su padre, no se aferren a sus hermanos, no se aferren a su esposa y no se aferren a sus hijos. Necesitas entender que el que me va a seguir a mí tiene que amar menos a esas personas, amar menos a tus hijos y amarse menos a sí mismo. Y cuando yo entiendo amarse menos a sí mismo, es que qué bonito soy, qué hermoso soy, cuánto me quiero y sin mí me muero y nada, jamás me podré olvidar. ¿Sabe qué? ¿Cómo nos queremos? Nos apapachamos. Miren nomás qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo nos queremos? Nos gustamos y vemos al espejo y dijimos, caray, Dios, no te meriste conmigo. Y ¿sabe qué? Pero Jesús sabía de nuestro egoísmo, de nuestra situación personal, que siempre buscamos lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Jesús dio un ejemplo: tienes que amar menos tu propia vida. Tienes que amar menos tu propia casa. Tienes que amar menos tu propio carro. Oh, hermano, pero me lo acabo de comprar. Amar menos. Tienes que amar menos tu propio instrumento, amar menos tu propio ministerio. Tienes que amar menos tu propia vida. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Tú no puedes pensar en amar a alguien más alto que sea Cristo. Porque en Él, por Él y para Él estamos. Y cuando te dice Jesús, si tú vas a seguirme, si vas a agarrar el arado y vas a ser mi discípulo, tienes que entender que esto tiene un costo. Esto es un sacrificio.
Tu papá te va tal vez a ignorar porque eres cristiano. Tal vez tu papá te va a cerrar la puerta. Tal vez tus hermanos te van a dar la espalda, denle la espalda. Te van a dar la espalda y dicen, ya no eres mi hermano porque eres altapatrás, te hiciste cristiano, aleluya. Y hasta tu esposa se puede ir con otro, solo el hecho porque ser Cristo. Tus hijos se pueden burlar de ti. ¿Y sabe qué? Por causa de Cristo. Yo sé que algunos de ustedes, la gente se ha burlado, su familia se ha burlado. Sé que algunos de ustedes los han, inclusive, ha sido groseros con ustedes. Pero Jesús les dijo, necesitamos entender que amar menos no significa odiarlos. Amarlos menos no significa deshonrarlos. Amar menos no significa maldecirlos. Hay que amar a sus esposas, a sus esposos. Hay que amar a sus hermanos y hay que honrar a sus padres. Pero la prioridad es Cristo Jesús. Y cuando yo pongo mi casa, mi carro, mi trabajo, mi comida, hasta el agua de la presa, amar menos. Y quiero entender que Jesús les dice, a ver, pónganse a pensar, si van a ser cristianos verdaderos, tienen que entender que esto no es fácil. Uno piensa que, con Cristo yo soy ligero, no pasa nada. Sí pasa. Pregúntale a Pablo, pregúntale a los discípulos, pregúntale a la gente que ha dado su vida por causa de Cristo. Va a costarte dificultades. Tengo la bendición de tener una madre que cuando se hizo cristiana, su mamá le dijo, jamás te hubieras hecho cristiana. Su mamá la aborreció, su mamá la corrió de su casa y le dijo, ya no eres mi hija, literalmente, vete con tus huyas en las aleluyas. Sus hermanos literalmente le dieron la espalda. Era una mujer y un hombre. Le dijeron, jamás te conocimos como tal, te maldecimos y eres una hermana traidora por Cristo. Cuando mi mamá, que fue mi papá quien le comparte, se da cuenta de eso, le da mucha tristeza porque nosotros no podíamos ir con la familia porque nos corrían por causa de Cristo. Pero para gloria y honra de Dios, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Antes que mi papá falleciera, mi abuela aceptó a Cristo y se bautizó. Mis tíos aceptaron a Cristo. Los hijos y los nietos de mis tíos ahora están en una iglesia sirviendo a Cristo. Y para gloria de Dios, esa situación de aguantar y amar menos por causa de Cristo tiene fruto. Pero cuando yo digo, no, Cristo, perdóname, es que yo amo más a mi papá, yo amo más a mis creencias, yo amo más a mi estilo de vida, amar menos. Lo que el Señor quería es no nos aferremos a algo que no vale la pena, porque eso va a acabarse. Lo único que siempre es y siempre será es Jesucristo. Gracias, hermanos, muchas gracias, gracias, amor. Cuando yo entiendo esta parte, hermanos, Jesús dice, mira, yo sé que vas a tener situaciones difíciles con tu familia, pero tienes que entender que ese es el precio que hay que pagar. Número 3, punto 3, Jesucristo fue el mejor ejemplo para pagar el precio. Hermano, Jesucristo era carpintero, estaba ahí trabajando, pero de pronto llegó el momento de seguir a Cristo, o bueno, no de seguir a Cristo, del ministerio, y él agarró el ministerio y se fue a predicar, fue a llevar las buenas nuevas de salvación. Y Cristo, pues dedicado a esto, también tenía una mamá y unos hermanos, y la mamá y los hermanos, dice la Biblia, que le decían estaba loco, lo creían loco. A veces así pasa. Si a Jesús le dijeron que estaba loco, imagínate a ti y a mí, que nos dicen que por saltar, que por danzar, que por cantar estamos locos. No te preocupes, es una locura santa, amén. Pero nos van a criticar, nos van a aborrecer. Yo me acuerdo que me quedé sin trabajo. Bueno, me liquidaron en una empresa donde duré 13 años y fui a presentarme en una refaccionaria. Yo como representante
laboral, y me hicieron los exámenes, y de como de 18 nada más quedamos 2, y el dueño nos quería entrevistar. Y yo dije, eso es, el Señor me va a ayudar, porque yo voy con Cristo al frente. Y que me entrevista a mí primero y me dice, a ver, ¿cuáles son tus bases éticas de la vida? Dije, muy fácil. Mis bases éticas las transmitió mi padre desde que era pequeño. Me enseñó la Biblia, porque en la Biblia nos enseña la mejor de las formas para comportarse, tal. Casi lo evangelizo, hermano. Y el dueño era de Oaxaca. Decía, gracias, bueno, sí, gracias. Y se fue, y ya me fui. Y bueno, esperé la respuesta. ¿Y qué creen? Se quedó el otro. Pero sí lo hice bien, hice todo lo necesario, oré y todo. Y le hablé de Cristo. Y le pregunto a la de recursos humanos, ¿por qué no le gusté? ¿Qué dijo? Es que lo asustaste. ¿Por qué? Dijo que tú ibas a evangelizar toda la empresa y que no quería gente cristiana que evangelizara, que quería gente que trabajara. Dije, bueno, él se lo pierde. Hay gente, hermano, que no te va a querer porque eres cristiano. Yo ahora estoy con unos amigos trabajando, y hay una chica que no sé por qué odia a los cristianos, y nada más porque oye alabanzas se enoja, porque nos oye que decimos gloria a Dios y se enoja, de esas caras de limón agrio que necesita un bautismo de amor y se enoja de todo. Hay gente, hermano, que porque tú eres cristiano y dices gloria a Dios se enoja. ¿Sabe? Lo que no saben es que el gozo que tengo yo, nadie me lo puede dar más que el Señor, amén. Y no puedo esconderlo, no puedo callarlo, no me puedo callar de poder anunciar que Cristo está en mí. Pero hermano, quiero concluir con el ejemplo de Cristo. Escuche lo que le digo y espero que eso lo grabe en su corazón. Amar menos, esa es la función, amar menos. Yo tengo que aprender a amar menos a las cosas que hago, como tal vez hasta predicar, porque a quien predico es a Cristo, y tengo que amar aún así a Cristo. Me dice un hermano cuando cantamos, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si no tengo mi voz, yo le alabo con mis manos, y si no tengo mis manos, yo le alabo con los pies, y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma, y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, amén. Pero sabe que tenemos que aprender a amar menos las cosas que no valen la pena. Lo único que vale la pena es Jesucristo, hermano. Cuando tú te aferras a cosas tangibles, van a desaparecer. Cuando te aferras a cosas materiales, van a desaparecer. Necesitamos amar menos las cosas y amar más a Cristo. Necesitamos amar menos nuestras propias cosas y compartirlas. Porque cuando yo amo menos mis cosas, no voy a tener problemas en quitarme un saco y dárselo a mi hermano. No voy a tener problemas de hacer algo por el prójimo, porque no amo lo que tengo. Amo lo que soy, y quien me hace ser es Jesucristo. Yo no puedo pensar, el Señor envía a gente que predique y que le dé a los pobres, cuando yo puedo tener la bendición de amar menos mi dinero y darlo y compartirlo. Mire, el hombre rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, ama menos el dinero y dalo a los pobres. A veces es difícil, hermano, pero es muy necesario. Necesitamos evaluar ¿qué es lo que tú más amas en la vida? Y el Señor te dice, si tú vas a ser cristiano, vas a tener que sacrificar las cosas. Y el sacrificio forma a las grandes personas. Quiero que veamos a unos textos finales, por favor, hija, si me ayudas con Deuteronomios. Los textos que teníamos finalmente. O si tienes la de Romanos capítulo 8, está súper bien. Mire, hermano, lo que dice Romanos capítulo 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los presentes, ni lo porvenir. ¿Qué más dice?
versículo 39. ¿Me podrá separar del amor de Dios? Vamos a esperar el versículo 39 a ver si lo tienen. Si no, búsquelo conmigo, Romanos 8. Ahí júntese con un redimido que traiga Biblia, amén. Eso, 8:38. Fíjese, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no va a haber nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios. Ni lo alto, hermano, ni las carencias, ni las hambrunas, ni la sequedad de agua. Nada nos puede separar del amor de Dios. Aunque no nos quieran y no nos escojan en el trabajo, aunque nos critiquen, aunque nos echen agua cuando vamos a evangelizar, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Cuando estamos seguros, miren lo que dice Deuteronomios capítulo 5 versículo 33. Cuando seguimos en el camino del Señor, Deuteronomios capítulo 5 versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es una promesa que Dios dio al pueblo de Israel. Anda en los caminos del Señor. ¿Qué dice Deuteronomios 31:8? Otra promesa: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así es que cuando alguien te confronte, tú ya sabes con quién vas, quién va contigo. No importa, tú puedes pensar que vas solo, pero el Señor Jesucristo va contigo, porque Él está en ti y Él peleará por ti, amén. ¿Y qué dice Deuteronomios 13:4? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Nos habla de seguir a Dios. Les dijo que tenían que seguir el pueblo de Israel al Señor. Y ahora Jesús nos dice en primera de Pedro capítulo 2:21 lo que Cristo nos dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Había un canto que decía: quiero seguir las pisadas del Maestro. Hermano, no es fácil ser como Jesús. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por eso Jesús les dijo: amen menos esas cosas y planeen bien. Si me van a seguir, de verdad, síganme. No se rajen. Planea bien, porque si tú te rajas se van a burlar de ti la gente que te ve ahí. Es que antes iba a la iglesia, es que yo antes oraba, es que antes yo asistía. Esa gente va a decir: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo terminan. Amén. Ahora escúchame, tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. ¿Sabes cuántas esperanzas tiene Dios de ti? Dios cree en ti. Di conmigo: Dios cree en mí. Y Él sabe, dile, y Él sabe que puedo amar menos las cosas que no valen la pena, pero puedo amar a Él más sobre todo. Hermano, no dice la Biblia que aborrezcáis a tu padre o a tu madre, solo dice: amalos menos. ¿Y cómo puedo amar menos cuando das lo que tienes? Escucha, ama menos tu bolsillo y dale a tus papás. Ama menos tus bolsillos, tu carro, y lleva al hermano necesitado. Ama menos tu ropa y regálale el traje que ahí estás por años y ya ni te queda. Regálalo, ama menos. Dale la ofrenda a la hermanita que no tiene zapatos. Ama menos, porque la bendición es en dar.
Cuando tú estás dando, estás pareciéndote a Cristo. ¿Cuál es la verdadera religión? Amar menos y visitar a la gente en la cárcel y darle de comer al hambriento y darle de vestir al desnudo. Cuando tú haces todo eso, entonces estás amando menos lo que tienes. Y sabes, cuando Dios ve que amas menos, entonces te va a dar más, hermano. Porque dice, este no se aferra al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este me ama porque me ama. ¿Por qué? Porque prefiere más. Mire, Pablo lo dijo. Pablo no tenía, hermano. Es más, Jesús decía, ¿dónde puedo recostar mi cabeza? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo que vale la pena realmente no es físico. Las 10 maravillas del mundo, decía uno, pues es ver, oír, hablar, sentir, amar, tocar y todas las demás, hermano. Y nosotros pensando, es que no soy bendecido. Tienes salud, hermano. Tienes familia. Aunque a veces se pelean, pero la tienes, hermano. Tienes bendición. Uno es feo, pero cuando se peina y se viste, se ve curioso, hermano. No, somos bendecidos porque el Señor nos ha hecho bendecidos. Amén. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Hoy quiero dejarte de tarea algo. No se trata de aborrecer. Ámalos, hónralos a tus hijos, enséñalos. Pero acuérdate que lo que debes amarme es a Cristo. Tu principal iglesia es tu casa. Ámala, pero tu principal amor debe ser Cristo. Este hombre perdió a su esposa, este hombre perdió a su familia, pero él dijo, he decidido seguir a Cristo. Yo te desafío que pase lo que pase, venga lo que venga, haya tambos de agua, pipas de agua, o se llene o no se llene, tú decidas seguir a Cristo. Si hay producto en el olivo, si está seca la situación, a veces hay frijoles, no hay carne asadita, o a veces pura atún, no importa, hermano, he decidido seguir a Cristo. Como la hermanita pentecostal que siempre se paraba y decía, gloria a Dios, aleluya. Y como que le molestaba un hermano de la iglesia y decía, gloria a Dios, aleluya. Y le dice, hermana, yo veo que usted no tiene zapatos. Sí, amén, gloria a Dios. Le dice, hermana, si usted deja de decir gloria a Dios, aleluya, yo le compro sus zapatos. Y la hermanita como que se animó y como que le salía así. Y en uno de esos no aguantó, se paró y dijo, sin zapatos o con zapatos, gloria a Dios, aleluya. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Yo quiero que tú tomes una decisión, un compromiso con Dios y que le digas, pase lo que pase, Señor, venga lo que venga, yo he decidido seguirte a ti. Tal vez las cosas no siempre son de color rosa, azules hermosos, va a haber aflicciones, pero el Señor dice, confiad en mí. Y aunque venga el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque he decidido seguir a Cristo. Y con Cristo estoy seguro. Yo quiero, por favor, amigo, si tú estás por primera vez, si hay alguien aquí que te invitó, si hay alguien que te trajo, yo te voy a animar que hoy decidas seguir a Cristo. No es una religión, no es una emoción apasional, es una verdad. Tú estás aquí porque Cristo pensó en ti. Y yo quiero que ahí donde tú estés, cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. Y yo quiero que si tú estás aquí, tal vez por primera, por segunda vez, te invitaron, pero hoy puedas decir, ¿sabes? Después de todo lo que vale la pena se acaba, pero lo único que está firme es Cristo. Y si tú quieres ese Cristo que hoy yo te he compartido, yo quiero que tú hagas esta oración en tu corazón y que cierres tus ojos, porque no lo hacemos todos, cerramos nuestros ojos y di conmigo, Señor Jesús, yo sé que tú me amas, gracias por morir en la cruz
y resucitar. Hoy yo acepto que te necesito. Te invito a mi vida. Yo sé que he pecado y me arrepiento. Yo te necesito en mi corazón, porque he aprendido que lo único que vale más amar eres tú. Todo lo demás se acaba, pero tú permaneces para siempre. Yo no quiero una religión, yo quiero una relación contigo. Hoy te invito a mi corazón para que vengas y estés en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero que tú levantes tu mano y me digas si sí la hiciste. Si hay alguien entre nosotros que la hizo, me gustaría que tú estuvieras. Levanta tu mano allá de aquel lado. Dios ve tu mano. Muy bien. ¿Quién más? Amén. Yo no sé, pastor, si los llevan a algún lugar. Sí. Entonces van a pasar. Yo les voy a invitar a los que hicieron esta oración por primera vez, que nos ayuden siguiendo a unas personas que les vamos a quitar unos minutitos muy rápido. Van a estar, les quieren obsequiar algo, les quieren dar alguna palabra. Entonces, si son tan amables, vamos a darle un aplauso para que sigan a las personas que les van a conducir, por favor. ¿Hay alguien por ahí? Muy bien. Allá viene, muy bien, adelante. Hoy yo quiero hacer una última oración. Yo he decidido seguir a Cristo. Venga lo que venga o pase lo que pase, yo no vuelvo atrás. Hermano, la cruz no significa llevar una cruz así. Esa cruz, nunca en la Biblia dice que hay que adorar la cruz. Jamás en la Biblia dice que hay que adorar la cruz. La cruz es un símbolo, pero el verdadero símbolo es que Jesucristo resucitó, no se quedó en la cruz. La cruz es como el sacrificio que Jesús hizo, pero además Jesús resucitó. Y la cruz que hay que llevar, hermano, es todas las veces que el Señor te dice: a veces hay que hacer sacrificios, a veces hay que pagar un precio, pero dice Apocalipsis 21:7: el que venciere heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Así es que el reino de los cielos es para vencedores. Yo le voy a animar que se ponga de pie, por favor. Y hoy vamos a hacer un compromiso con el Señor. Dile: Señor, ayúdame, enséñame a amarte más a ti y menos a las cosas. Porque las cosas a veces me estorban, las cosas a veces pienso que son más valiosas, pero yo quiero que tú me enseñes a amar menos esas cosas. Yo he decidido seguir a Cristo.